Ya, ahora sí, ya. ¿Ahora sí? Ok. Muy bien, pues entonces Sí. aquí tenemos una imagen de los representantes de las 4 clases que conocemos, el grupo de artrópodos. Cada vez conocemos mucho más de él, ¿no? Y de manera general podemos comentar que, bueno, seguramente ya en todos sus cursos de artrópodos y de ecología probablemente o de diversidad, han estado hablando sobre la importancia de los artrópodos desde el punto de vista de la diversidad, el número de especies, los porcentajes que representan, ¿no? Pero también hay que destacar que a pesar del bajo porcentaje en cuanto al número de especies, el papel en los procesos que se llevan a cabo en el suelo es muy, muy importante, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, las 4 clases que se conocen de miriápodos: la esquina superior izquierda, sin fila en la esquina superior, los quilópoda en la parte a la izquierda y diplópoda en la esquina inferior derecha. Muy bien, se calcula que este grupo aparece allá por hace 450 millones de años. El fósil más antiguo que conocemos se ha asignado al género Arthropleura, ¿no? Fueron ejemplares muy, muy grandes. Como ven aquí en esta fotografía, esta es una reconstrucción en tamaño, digamos, natural, como se presentaba en aquel entonces. Y dada esta datación, se considera que son los organismos terrestres, completamente terrestres, antiguos, ¿no? Sí, efectivamente sabemos que algunos arácnidos, como los arácnidos, son todavía, pero son los representantes acuáticos los que tienen esa longevidad, digamos, los que tienen esa antigüedad como tal. Tenemos una serie, contamos con la fortuna de tener una serie de representantes fósiles. Aquí les presento lo que los paleontólogos describieron como un 100 pies, un quilópodo del grupo de los escutigeromorfos. Yo honestamente no le veo mucha forma de escutigeromorfos, pero bueno, la descripción del artículo, si no deja duda que lo sea, nos ha permitido mucho recuperar ejemplares, ¿no? Aquí la representación de un 100 pies, un quilópodo también del grupo de los filomorfos, del ámbar de República Dominicana. Tenemos un sínfilo, ¿no?, de ámbar del Eoceno de hace 56 millones de años, bastante reciente si pensamos en la escala. Y aquí tenemos a este otro ejemplar ya del terruño del doctor Isaac, ¿no?, de Chiapas, de Simojovel, donde se han encontrado unas minas con una buena cantidad de representantes de artrópodos. A este ejemplar se le calculó 35 millones de años más o menos. Está en una publicación de Riquelme y colaboradores de hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Representantes de alrededor del mundo, digamos, mineralizados, ¿no?, en la roca los encontramos. Y tenemos también dataciones de 400 millones, 380 millones de años aproximadamente. Bien, actualmente sabemos que son un grupo monofilético. Ya en 1947 el TIG generó por allí una propuesta de un árbol, unos árboles filogenéticos, ¿no?, donde él proponía que Diplópoda, la clase Diplópoda, estaba emparentada con los paurópodos, quilópoda y sinfila quedaban muy separados. Y vean aquí esta relación donde sinfila parece muy cercana a los hexápoda, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ellos. Actualmente no tenemos ninguna duda en cuanto a la monofilesis, o que el grupo de los miriápodas sea un grupo natural, un grupo monofilético, es decir, todos los representantes de este grupo, todos a los que nosotros asignamos al grupo miriápoda, presentan características comunes, presentan sinapomorfías y por tanto están recuperados como un grupo natural. Aquí dentro de este gran cladograma vemos aquí en morado, en azul, ¿no? Los morados son los miriápodos como tal. Y esta línea roja que corre aquí, vean, está la datación de acuerdo al reloj molecular
es de poquito más de 500 millones de años. Entonces es un grupo bastante antiguo como tal, ¿no? Ya al interior de Miriápoda, bueno, aquí, perdón, está otra imagen donde también Miriápoda se recupera como monofilético. Este es de hace como 4 años, de Giriberi colaboradores. En verde tenemos a los miriápodos. Y bueno, lo que les comentaba, no hay duda de que son un grupo monofilético. Relaciones entre los grupos son las que todavía quedan bajo cierta duda, es decir, no hay un 100% de seguridad de que Diplópoda esté más emparentado con Paurópoda y con Sínfila, Póda sea el grupo basal, o si Quilópoda está más emparentado con Sínfila, etcétera. De hecho, la semana pasada salió por ahí una última publicación. Investigadores discuten esto, ¿no? Con una serie de datos moleculares y demás, pero obviamente sí son un grupo monofilético como tal, y al interior de cada sí se siguen recuperando como grupo natural. Bien, vamos a hablar un poco sobre las características de cada una de las clases, y les voy a comentar lo que en general sabemos de cada una de estas clases, ¿no? El primer grupo del que quiero platicarles es el grupo 2, son ejemplares de 0.3 a 2 milímetros, los más largos. Son muy difíciles de ver en campo, necesitamos lupas e incluso a veces recuperamos nuestras muestras y tenemos que traerlas al laboratorio. Ya en el laboratorio, cuando empezamos a revisar las muestras, los cernidos de hojarasca o etcétera, que tenemos por allí algunos ejemplares de Paurópoda. La principal característica es la ramificación de las antenas. Si ven aquí, estas antenas son ramificadas, en este caso no se llegan a observar, pero básicamente digamos que esa es la característica o el carácter diagnóstico, ¿no? Además, por supuesto, de la segmentación del cuerpo de estos y de la presencia de tricobotrios, ¿no? Estas estructuras alargadas, a los lados o en los márgenes de los tergitos. Taxonómicamente las dividimos en dos grupos, hexamerocerata y tetramerocerata, y esto tiene que ver con el número de antenómeros que nosotros podemos contar, ¿no? 6 o 4 en los ejemplares. Bueno, aquí también otra diferencia es que en hexamerocerata, los que tienen 6 antenómeros, también contamos 11 pares de patas siempre, y en los que tienen 4 antenómeros, 8, 9 o 10 pares de patas. Si ven, aquí también alcanzamos a ver las antenas, los tricobotrios, ¿no? En estas fotografías espectaculares. También otra diferencia entre los dos grupos, entre las dos órdenes, es que las estructuras bucales en tetramerocerata han sido modificadas para la succión de líquidos. En cambio, en hexamerocerata tenemos estructuras bucales masticadoras muy similares a las de los diplópoda. Por eso casi siempre en todas las hipótesis filogenéticas como grupo hermano de diplópoda, como tal. Este grupo es progoneado, es decir, los orificios genitales están en la parte inferior de los ejemplares, tanto machos como hembras, presentan fecundación directa, ¿no? Es decir, tienen que encontrarse machos y hembras para el apareamiento y la fecundación como tal. Y principalmente los vamos a encontrar en ambientes muy húmedos, generalmente en toda esta hojarasca de ambiente. También los encontramos en cultivos como por ejemplo en cañaverales que guardan muchísima humedad por la caída de las hojas y demás. Allí es encontrar, insisto, es muy complicado ver las muestras. En troncos podridos, bajo la corteza, cuando guarden cierta humedad, también los encontramos en las carpetas estas o alfombras formadas por los musgos. Allí también podemos encontrarlo. Y si escarbamos un poco en el suelo, pues podemos tener y los podemos encontrar entre 0 y 20 con más frecuencia, 0 y 20 centímetros de profundidad, y hay reportes donde se han encontrado hasta un poquito más de 1 metro de profundidad. Los encontramos prácticamente en todo el mundo y hasta hoy se han descrito 830 especies en 47 géneros y 12 familias.
Una de las características o de las estructuras que nosotros observamos para intentar verlos es irnos a las placas anales, ¿no? La parte posterior del cuerpo, que se puede encontrar en ellos, a veces está relacionada a los géneros y demás, pero bueno, son un grupo poco estudiado en realidad, entonces cada vez se van encontrando más que nos permiten separar taxonómicamente a las distintas especies como tal. ¿Qué conocemos de ellos en México? Bueno, es relativamente poco. Aquí del lado izquierdo menciono que solamente se han descrito 2 especies para el país. Una para las 2 del orden Tetramerocerata, y son estas que se describen aquí, Allopauropus mixtus y Scleropauropus chapanecus. Hasta hoy estas son las especies reconocidas como válidas que se han descrito de material colectado en nuestro país. Sin embargo, están acá del lado derecho 2 especies más, una de Ciudad de México y otra de Baja California. Sin embargo, estas especies actualmente, o estos nombres como nombres dudosos, como nómina dubia, por tanto, solamente consideramos válidas a las que están aquí citadas en el lado izquierdo. El siguiente grupo es el de los sínfila. Estos son ya un poco grandes, también los conocemos como sin pies de jardín, los podemos encontrar en las macetas de casa, en nuestros jardines. Aparecen también muy frecuentemente en cultivos, en monocultivos como maíz. También hay varios, digamos, de vida silvestre asociados a bosques, ¿no? Sínfila viene del griego uniendo fila, perdón, o filums, y este nombre se le dio porque en un principio se pensaba o se propuso que eran el eslabón entre miriápoda y hexápoda. Y más adelante vamos a ver algunas características que llevaron a esta propuesta. Tienen un cuerpo alargado, bastante alargado, son solamente grises opacos, grises claros, perdón, igual que los paurópodos, poco esclerotizados, y la cápsula cefálica aquí, a diferencia de los paurópodos, ya está bien definida del resto, o se puede separar muy fácilmente o observar muy fácilmente del resto del cuerpo, y son completamente ciegos, todos los conocidos hasta el momento, ¿no? Cuando eclosionan del cuerpo, los observamos con 6 a 7 pares de patas caminadoras, y este grupo presenta un desarrollo anamórfico, es decir, eclosionan con cierto número de segmentos o pares de patas, y conforme van mudando, van adquiriendo y más patas, ¿no? Bueno, aquí otra vez para señalar las antenas, como al eclosionar tienen un número reducido de antenómeros también, y ya en el estado adulto, pues las antenas parecen más bien un rosario, ¿no? Una serie de cuentas aquí muy largas, y se distingue muy fácil también en la lupa. Estos ejemplares presentan lo que conocemos como órgano de Thomas Bari, que en miriápodos, digamos, como tal, sin embargo, se ha relacionado con la percepción del ambiente, con la humedad, percepción de la humedad, percepción de la temperatura, señales químicas, etcétera, ¿no? Presentan también un par de mandíbulas que son puesto, ¿no? Y presentan un solo par de tráqueas a los lados de la cápsula cefálica. Aquí la identidad círculo azul, ¿ok? El órgano de Thomas Bari es el que está en el círculo rojo. Lo que llaman labium, que es que se ubica en esta parte, digamos, inferior de la cápsula cefálica, con los conos sensoriales en la parte terminal, es lo que empezó también a hacer suponer a los entomólogos que este grupo estaba más relacionado con los hexápoda, y que posiblemente era el eslabón entre miriápoda y hexápoda. Actualmente sabemos que miriápoda sí está dentro de mandibulata, pero que es un grupo enorme que conocemos como pancrustácea, ¿no? Donde están ahí relacionados lo que llamábamos antes crustáceos con hexápoda.
Estos ejemplares, o este grupo, tiene una forma muy curiosa de reproducción. Los sacos espermales o espermatecas están ubicados dentro de la cavidad cefálica, dentro de la cavidad bucal. Las hembras presentan poros genitales también en la parte anterior del cuerpo, también son progoneados, ¿no? Igual que diplópoda y paurópoda, y en la misma ubicación están los poros genitales del macho y de la hembra, como podemos observar aquí en esta lámina. Presentan espiniretas que son muy conspicuas, igual que las antenas. En la parte posterior observamos estas estructuras que conocemos como espiniretas, son muy, digamos, robustas, ¿no? Se observan muy fácilmente, incluso en campo, a simple vista. Las podemos ver y también presentan, en el segmento anal, presentan un par de setas sensoriales. Aquí las encerré en este óvalo claro, para que las podamos ver. A simple vista es muy difícil observarlas. Se presentan normalmente, o las podemos ver normalmente en microscopio. ¿Ok? Los adultos normalmente los vamos a encontrar con 11 a 12 pares de patas. Eso nos indica que ya tenemos un ejemplar maduro o un ejemplar adulto y que podemos trabajar con él para las cuestiones taxonómicas también. Bien, en cuanto a la fecundación y reproducción, esto se hace de manera indirecta. ¿Qué ocurre? Que el macho deposita, si vemos aquí en la fotografía de la izquierda, ¿no? Esta estructura esférica en un pedúnculo, deposita sobre la superficie o sobre el sustrato donde él decida, lo deja allí, es el espermatóforo, lo que está encerrado en esta capsulita oscura, y la hembra posteriormente lo va a encontrar siguiendo señales químicas, es lo que suponemos, y lo recupera con las estructuras bucales y lo guardará en el saco espermático del que mencionábamos anteriormente, que están ubicados en la parte interna en posición lateral. ¿Qué ocurre después con esto? Bueno, la hembra va a recuperar, bueno, si el espermatóforo estuviese en un musgo, ¿no? Recuperar y lo va a llevar a, perdón, la fecundación se da cuando la hembra lleva la espermateca hacia el orificio genital que vimos que está ubicado en el cuarto segmento. Allí se lleva a cabo la fecundación. La hembra va a recuperar los huevos fertilizados y los va a depositar en los musgos o en la superficie que ella decida pegarlos, ¿no? Y allí los deja y espera a que eclosione. Algunos investigadores especialistas en este grupo han observado que una vez la hembra deposita los huevos que decida, se queda allí, no se alimenta ni más, hasta que los huevos eclosionan. Aquí vemos una masa de huevos ya con jóvenes eclosionados. Eclosionan y ella tiene lo que conocemos como un cuidado maternal, como tal, durante algunos días, ¿no? El por qué se ha pensado que están directamente relacionados con hexápoda tiene que ver con estas características. Tienen 6 fases, están organizadas en seis secciones. Estilos, estas estructuras que conocemos como estilos, que están ubicados en las costas de las patitas, que también se observa en hexápoda, y que los sacos coxales también pueden ser eversibles, ¿no? Aquí están las coxas, y algunos tienen estos sacos coxales que pueden ser evertidos como tal. Y la otra es que también en algunos grupos de insectos o de hexápoda se presenta esta forma, digamos, de reproducción, donde el macho genera un espermatóforo, unido a un pedúnculo como tal. Entonces, todas estas estructuras más el famoso labium llevaron a los investigadores originalmente a pensar que estaban los miriápodos más emparentados con
Muy bien, otras características ya para la parte, digamos, de taxonomía tienen que ver con la forma en que terminan el margen posterior, o en que observamos el margen posterior de los terguitos, y así presentan o no cerdas, ¿no? Como tal, en la superficie de ellos. Entonces, característica romo, entonces podemos tener la certeza de que son de la familia Scutigerellidae, que además presentarán un número, digamos, determinado de antenómeros, que a veces es similar también en la siguiente familia, en los Scolopendrelidae, pero a diferencia de la familia anterior, estos tienen prolongaciones hacia la parte posterior en la rama, en las superficies de los terguitos, y se observan a veces incluso como unas largas espinas, ¿no? A nivel mundial se conocen 195 especies, o se han descrito 195 especies, 3 géneros y las 2 familias de las que ya platicamos. Por ahora conocemos que tienen una distribución mundial, y en México también conocemos muy pocas especies por ahora. De hecho, digamos, en la última comunicación que yo tuve con el especialista, ya retirado ahora, de europeo, me decía que todo lo que tiene que ver con taxonomía y de paurópoda tiene que estar en revisión, porque se han descubierto varias situaciones ahí anómalas, ¿no? Denme 5 segundos, por favor. Originalmente, o más bien hasta hace unos 10 o 15 años, hablábamos de 14 especies descritas para nuestra, como les decía, todo está en revisión, toda esta parte técnica, y no podemos hablar a ciencia cierta de especies reconocidas como válidas, todas, considerando las descripciones que se conocían, insisto, hasta hace 10 o 15 años, eran los números por estado, ¿no? Pues, aparentemente para Michoacán no conocíamos mucho todavía, pero seguramente por ahí se van a seguir descubriendo muchísimos más taxones, no solamente en el estado de ustedes, sino en todo el país como tal. Muy bien. El siguiente grupo, o la siguiente clase de la que les quiero platicar, es mucho más conspicua y a importancia, porque se conoce de ciertos accidentes que han ocurrido, ¿no? Donde hay interacción entre los humanos y este grupo de miriápodos que conocemos como quilópoda, quilomil y de podospie. Por ahí hay otras acepciones, pero básicamente, digamos, esta es la más aceptada. De los quilópodos conocemos 5 órdenes en el mundo, 4 de los cuales, estos primeros 4 que están aquí, Scutigeromorpha, Litobiomorpha, ocurren en nuestro país, tienen una distribución prácticamente mundial, y este quinto orden, Craterostigmomorpha, solamente se ha reportado, se ha colectado en algunos países de Oceanía, ¿no? Si ven, estos 2 primeros tienen el mismo número de pares de patas, 15 patas, pero los hábitus sí son muy fáciles de distinguir. Probablemente tengamos problemas si estamos en Oceanía y nos encontramos a estos 3, pero bueno, ya sabemos que en nuestro país no ocurre entonces encontramos ejemplares de Geophilomorpha muy pequeños, muy parecidos a Scolopendromorpha. Si vamos al microscopio, llevamos microscopio, guiarnos por el número de patas y por el número de antenómeros, y con eso podemos discretizar muy fácilmente entre estos 4, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien, la principal característica en quilópoda, a diferencia de los miriápodos, modificación del primer par de
patas, de apéndices, en lo que conocemos como forsípulas, que algunos, por llamarle de alguna manera burda, les llaman colmillos, ¿no? Y por estas forsípulas, ellos inyectan veneno a sus presas o intentándose defender a depredadores, y son las estructuras que de pronto nos han ocasionado un buen dolor corporal o dolor de cabeza, ¿no? Los encuentros con ellos y nos logran inyectar su veneno. Internamente hay un canal que está conectado a una glándula donde está reservado el veneno en esta posición, más o menos. Más adelante vamos a hablar un poco y demás. Vean que también tenemos una buena variación o una buena variedad en la forma de las forsípulas, y esto también cuando estamos trabajando a nivel de géneros o especies, también nos da muchísima información taxonómica. Igual, estos dientes que presentan en esta parte inferior de la cápsula cefálica, también en las primeras mandíbulas, también nos da muchísima información taxonómica de la cual nosotros nos podemos guiar. Características propias de los quilópoda, la sinapomorfía, otra sinapomorfía como tal, es que en las patas se presenta un trocánter, va a ser en forma de anillo, que une a la coxa con el prefémur. Hay mucho más claramente el trocánter, pero no hay una articulación entre el trocánter y la coxa y el trocánter y el prefémur. Únicamente en quilópoda dentro del grupo de los miriápodos, ¿no? Entonces esa es otra característica que nos va a definir o nos está definiendo al grupo de los quilópodos. Por lo menos con diplópoda, que es digamos los grupos con los que de pronto podríamos tener cierta confusión, es que en quilópoda tenemos un solo par de patas por cada segmento, como se ve claramente en esta imagen. A diferencia de diplópoda, que como su nombre lo dice, tenemos dos pares de patas por cada uno de los diplosegmentos. Más adelante vamos a platicar de por qué les llamamos diplos y no únicamente segmento en diplópodos. Muy bien. Una de las variaciones más interesantes que observamos, además de las forsípulas, es en el último par de patas, ¿no? Y tenemos variaciones como estas que se muestran aquí en la parte izquierda, pero también esta que es fascinante. Esta es una especie africana, y si ven la forma de hojas, cuando este animal se siente amenazado, estos ejemplares se sienten amenazados, empiezan a batir el último par de patas y generar sonido como si estuviesen aplaudiendo, ¿no? Es decir, chocan las hojas y se genera un sonido muy interesante en ellos. Un par de patas ha sido confundido tradicionalmente con mandíbulas o con estructuras que pueden inyectar veneno, dado que cuando ellos se definen es también clavar las espinas, ¿no? En estos casos que tienen espinas, las espinas en los organismos que los estén, digamos, molestando, o si nosotros intentamos capturarlos de forma manual, pues también nos van en su intento de defensa, nos van a clavar las espinas del último par de patas, que normalmente son muy fuertes, como vamos a ver también más adelante. El grupo de los quilópoda es depredador. Son depredadores asociado a las cápsulas de venenos, pues está este comportamiento depredador, a diferencia de las otras tres clases, donde no hay depredadores, sino más bien son detritófagos prácticamente todos. Entonces los quilópodos podemos encontrarlos alimentándose desde caracoles y otros insectos, larvas, pequeños roedores, algunas aves que logran capturar también. Y como en estas fotografías se observa, murciélagos, ¿no? Incluso la fotografía del centro de un murciélago es de un ciempiés devorando un murciélago en el suelo de una cueva. La derecha es una especie de Sudamérica, Scolopendra gigantea, que es ejemplares más largos, y se ha observado que estos ejemplares caminan sobre el techo de las cuevas y esperan al paso de los ejemplares volando, o también los logran capturar cuando los murciélagos están en reposo.
Muy bien. Entonces les decía que a nivel mundial conocemos 5 órdenes, de los cuales 4 están presentes en México. Conocen 24 familias, 324 géneros y 3.120 especies descritas, por lo menos hasta hoy, ¿no? En México, la primera especie que se conoció de Quilópoda, Obius mexicanus, para el estado de Veracruz, nunca se supo o no se ha sabido en qué localidad exactamente, pero digamos que esa es la especie que inaugura la lista de especies conocidas. Aquí de manera gráfica les muestro los números de acuerdo a las décadas, ¿no? Desde 1839, como por allí, por décadas han ido aumentando el número de especies descritas para nuestro país. Esta barra enorme aquí corresponde al trabajo de un investigador de apellido Chamberlain, que vamos a conocer un poquito más adelante. Digamos que es el periodo de más producción de descripción de especies de este personaje que aquí les muestro. El de la izquierda es el doctor Ralph Barry Chamberlain, ya fallecido hace bastante tiempo, y otro investigador muy importante para el conocimiento de la diversidad de quilópodos en nuestro país, Edwin Craven, que bueno, no murió hace mucho tiempo, también muy productivo en cuanto a la descripción de especies, no solo para México, sino a nivel mundial, ¿no? Actualmente contamos, afortunadamente, con investigadores a nivel mundial que están trabajando mucho con la fauna neotropical y que de alguna manera han estado trabajando fuertemente con la fauna de México. Principalmente este colega italiano, Luis, este colega es argentino, un colega de África, ese es su nombre, no es apodo, Amazonas Chagas. Y Greg Ejekon, de los principales investigadores a nivel en cuanto al grupo de Quilópoda, Entomiriápoda, pero que también ha estado trabajando fuertemente con otros artrópodos extintos, ¿no? Con el grupo de los trilobites. Actualmente trabaja él en el Museo de Historia Natural de Londres. Y aquí en México, el colega Fabio Cupul, de la Universidad de Guadalajara, que también desde hace aproximadamente unos 10, 15, trabajando muy fuertemente con Entomiriápoda y principalmente hace Quilópoda. ¿Qué sabemos de Tigeromorfa? Pues que tienen un desarrollo anamórfico. Estos seguramente los pueden encontrar dentro de sus casas, a veces salen de las cloacas de los baños, de los lavaderos, sitios muy húmedos en nuestro jardín, ¿no? Tienen desarrollo anamórfico, 15 pares de patas muy largas, son muy parecen esto, un tapete deshilachado por allí, ¿no? Y presentan o contamos 7 terguitos. Sin embargo, las placas de los terguitos, o las placas tergales más bien, son muy grandes. Ocurre en ellos el fenómeno de fusión tergal, ¿no? Entonces, 2 terguitos o a veces más pudieron haberse fusionado o se fusionan más bien, y entonces solamente observamos las cuales no corresponden al número de patas, de los 15 patas. Si volteamos para verlos en una vista ventral, podemos observar perfectamente los 15 segmentos con sus pares de patas. Estos presentan 2 pares de ocelos. La distribución en general es desconocida, es decir, se está conociendo cada vez más. Tenemos 3 familias a nivel mundial, 16 géneros y 80 especies, esto a nivel mundial. Aquí les presento que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, está fusionada y debajo, ventral, está abarcando 2 segmentos, 2 pares de patas. Aquí les presento uno en toda la apreciación del cuerpo, cómo se observan las patas muy largas, las antenas también. De hecho, estos son un poco complicados cuando los colectamos, porque si no tenemos mucho cuidado, sueltan las patas, los desbaratamos y pues ya de alguna manera no nos sirven como para depositarlo en una colección científica, ¿no? A nivel mundial se conocen entonces 56 especies aproximadamente. En México por ahí tenemos algunos registros, algunas especies incluso que se consideran endémicas, una por lo menos. Y aquí en este mapa les muestro los números por estado. Si ven, tenemos un gran hueco, ¿no?
acá hacia el norte, donde todavía no hay registros en la literatura, y en algunos estados pues, los números son ínfimos, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, de los países, de los estados más diversos, perdón, Oaxaca, Veracruz, vean los nombres. En Michoacán apenas se conocen 2 especies, por allí se acaba de hacer una revisión donde se sinonimizaron algunas especies. Números, pues obviamente tendrán que reducirse un poco. Sin embargo, también está aquello de que por ser muy poco trabajado este grupo en nuestro país, pues la diversidad que conocemos es ínfima todavía, ¿no? Entonces, vean todo lo que falta por descubrir. De hecho, aquí, por ejemplo, en Yucatán y Campeche no hay registros, sin embargo, aquí en la colección de laboratorio, disponible para quien quiera venir por acá a trabajar, de esos 2 estados. Entonces, falta todavía por adicionar esos registros. El orden de los litobiomorfa, un desarrollo anamórfico también, igual que el anterior, ¿no? Esto significa que eclosionan del huevo, otra vez, con cierto número de segmentos y pares de patas, y conforme van mudando, van ganando segmentos hasta llegar al estado adulto, donde van a presentar 15 pares de patas y 15 terguitos. Aquí ya vamos a observar el número de terguitos corresponde al número de pares de patas. Estos podemos encontrar especies ciegos o llegan a tener hasta 18 celos, parte de la lateral de la cápsula cefálica, se distribuyen en todo el mundo y solamente conocemos, o se ha trabajado taxonómicamente y conocemos 2 familias. La diferencia es que la familia Henicopide presenta setas en las patas y la familia Litoide, además de setas, presenta espinas en las patitas. Familias tenemos representantes en nuestro país. A nivel mundial se conocen 95 géneros, en el orden de las 2000 especies, ¿no? Bueno, aquí los números, digamos, para México tenemos 4 especies, perdón, en Henicópide, tenemos 56 especies, la otra familia, la más diversa. Se han estado descubriendo varios morfos nuevos para el país, sobre todo para la parte central del país donde estamos trabajando nosotros. Diferencias que hemos detectado en el último par de patas con modificaciones muy interesantes, como ensanchamiento de los podómeros o algunas espinas, etcétera, ¿no? Tenemos 57 especies endémicas, lo cual realmente es bastante alto para nuestro país, ¿no? De hecho, somos el país con el mayor número de endémicas en Iriápolis. Ahora, sí corresponde el número de terguitos, 15, con el número de pares de patas, también 15, pero aquí también observamos un fenómeno conocido como heteronomia, donde los ejemplares presentan segmentos muy grandes, muy largos, y segmentos muy angostos, muy cortos más bien. Entonces, si ven, aquí está un segmento muy corto, aquí tenemos otro segmento muy corto, pero estos segmentos son muy largos, ¿no? Entonces, esta dorsal parece que en realidad un terguito está cubriendo 2 pares de patas. Y esto es lo que conocemos a nivel país, ¿no? Entonces, cada estado con el número de especies que se conocen, por ejemplo, para Hidalgo teníamos 6 especies, ahorita ya andamos en el orden de unas 12 especies como tal, entre algunas nuevas que está por allí describiendo una estudiante de maestría. Pero vean también para Michoacán tenemos realmente muy pocas especies si consideramos diversidad de microhábitats con los que ustedes cuentan, ¿no? Entonces también otra oportunidad para conocer más la diversidad del grupo. Por ejemplo, para Oaxaca es increíble que no se tenga ningún solo registro de este orden, cuando sabemos que también es de los estados de una forma megadiversos en el país, ¿no? Perdón. El siguiente orden, los Scolopendromorpha, son el orden que tiene importancia médica ya probada. No es que nos lleve a la muerte, por lo menos con las especies que conocemos en México, pero en el caso de Sudamérica, por allí hay algunos reportes donde niños, sobre todo, han muerto.
Entonces, eso ha llevado a que sea uno de los órdenes mucho más estudiados, sobre todo en cuanto al rubro del veneno, las enzimas que contiene o los que contiene el veneno. Aquí ya cambia el tipo de desarrollo, ya presentan un desarrollo epimórfico. Lo que se entiende es con el mismo número de segmentos y de patas que van a tener en el estado adulto. Entonces, este grupo es que conforme va teniendo mudas, en realidad lo que va ganando es tamaño, no número de segmentos ni número de patas, solamente tamaño. Entonces, la mayoría de los escolopendromorfos tienen 21 pares de patas y también conocemos tres familias principalmente, Scolopendridae, Cryptopide y Cryptopide. En esta primera hay ocelos, pero en estas dos, ocelos. Estas son las, digamos, las especies, las familias más importantes en nuestro país como tal, ¿no? El número de subfamilias con sus características y demás. Aquí podemos observar algunas morfologías distintas, coloraciones distintas de este mismo grupo. Si ven, incluso esta que está aquí es una escolopendra, pero es muy similar a morfo también. Es mundial, están por todos lados, los 33 géneros y de 600 y 700 especies descritas. Aquí está Scolopendra gigantea, que les decía, es la especie que presenta el mayor número de ejemplares. El ejemplar que yo conozco mide alrededor de 42 centímetros de longitud y fue colectado en esta cueva donde se tomó esta fotografía, en una cueva de Venezuela, ¿no? Se tomó esta fotografía del ejemplar devorando a este murciélago. Bien, en nuestro país tenemos 23 especies endémicas, lo cual también es un número bastante considerable, ¿no? Y que se presta o invita más bien a seguir estudiando al grupo desde el punto de vista taxonómico y de la diversidad. Aquí les muestro entonces también el mapa con el número de especies descritas por estado. Veracruz sigue siendo el estado más diverso, pero por supuesto que hay mucho más que seguramente podremos seguir descubriendo. Si observamos otra vez insistiendo en el estado donde están ustedes, Michoacán, pues 5 especies realmente no está representando lo que yo considero que realmente debe estar ocurriendo allí en cuanto a la diversidad de especies de escolopendromorfos. Aquí le muestro rápidamente algunas formas de estos ejemplares espectaculares, ¿no? Una de las cosas que no ayudan mucho en la taxonomía, misma especie tenemos polimorfismo en cuanto a la coloración, en general del cuerpo, la coloración de los últimos segmentos, del último par de patas, ¿no? Entonces, un poco complicado hacer taxonomía de este grupo por la coloración de los individuos, ¿no? Vean acá, las patas son mucho más largas, a diferencia de estos. Vean la robustez del último par de patas, ¿no? Mucho más gruesos, mucho más cortos, muy fuerte. Presento como mudan, ¿no? Mudan por la parte delantera, abren el hueco en el exoesqueleto y empiezan a expulsar, digamos, el exoesqueleto viejo y empieza a salir de allí el ejemplar muy blandito, por cierto, como en todos los artrópodos, y posteriormente la solidificación del exoesqueleto. Aquí ya es un poco más esclerotizado que en sínfilos y en paurópodos. Bien, estos organismos ya no son opistogoneados, es decir, los orificios genitales están en la parte posterior del cuerpo, ¿no? La forma en que se aparean, ¿no? Uniendo las partes posteriores de sus cuerpos, macho y hembra, y la transferencia de macho a hembra de la carga espermática es de forma directa. Cuidado parental en ellos de la puesta de huevos, y son realmente ejemplares muy bravos en el momento en que están cuidando a su parentela, ¿no? Una vez eclosionan los huevos, pues los jóvenes pasan cierto tiempo con las madres, vean cómo son protegidos dentro de las patas por la madre, y hacen un buen rato hasta que
son expulsados por la madre para que ya se valgan por sí mismos. En cuanto al veneno, les decía, aquí en México tenemos la fortuna de que hay un laboratorio, el Laboratorio de Tecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, están haciendo muchos estudios con los venenos. También en la UNAM, en un instituto que está, si no mal recuerdo, también en Cuernavaca, están haciendo estudios sobre los componentes del veneno. Ellos me dicen que, de acuerdo a los componentes y los volúmenes de ellos, no puedan causar muerte. Sin embargo, es un reporte no verificado con documentos, pero sí un reporte de un niño de aproximadamente 4 años que fue inyectado de veneno por un ejemplar en el estado de Puebla, en un municipio que se llama Izúcar de Matamoros, donde hay ejemplares que llegan a medir hasta 18, 19 centímetros de longitud, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los venenos, o el resultado de que se te inyecte un veneno, pues de pronto depende de tu estado físico, por supuesto, de tu masa corporal, en fin, de varios factores, y pues aparentemente ese caso es el único registrado en México. Insisto, no está en eventos, intentamos obtener los documentos, digamos, donde se reportaba todo este caso y no fue posible, ¿no? Entonces el veneno es un veneno neurotóxico, duele bastante, se los puedo constatar, es súper doloroso. Los componentes son proteasas y aminas, ¿no? Actualmente se están haciendo estudios y han detectado que este veneno o los componentes de los venenos pueden ser analgésicos muy, muy interesantes. Ha estado trabajando con ello y han determinado, por ahí aseveran ellos, que puede ser mucho mejor incluso que la morfina, ¿no? En el otro lado del mundo, hacia la parte de Vietnam, toda esa parte hay especies que reportan que sí han desarrollado en la muerte de los humanos a los que ha inyectado su veneno. De hecho, por ahí hay historias de que en las guerras de Vietnam, en la guerra de Vietnam, por ejemplo, algunos soldados murieron no por las balas, sino por el veneno inyectado por algunas escolopendras, ¿no? En México tenemos por ahí 2 publicaciones pequeñas donde reportamos algunos casos, pero afortunadamente, insisto, en estas que sí se han registrado bien, no hay ningún tipo de muertes, ¿no? Aquí la lista, digamos, de los efectos del veneno en nosotros, y el tratamiento normalmente es lavar la herida, aplicar hielo, administrar algún analgésico, algún tipo de estos medicamentos que sirven para evitar reacciones, etcétera, ¿no? Y no más, ¿no? Sí duele muchísimo, yo tengo la experiencia, 2 experiencias con esto, y el dolor sí es bastante interesante, no tanto tal vez como el de un alacrán, pero sí, o más bien no como el de un alacrán, también tengo la suerte de haber sido picado por un alacrán y de lo que les hablo, ¿no? Bien, eso es en el caso de los escolopendromorfos. En el caso de los geofilomorfos, también el desarrollo es epimórfico. Aquí tenemos una variación en tamaños bastante interesantes. Los más pequeños son de 5 milímetros y los que se han encontrado andan en el orden de los 20 centímetros también, ¿no? Presentan una gran variación en cuanto al número de segmentos, desde 27 hasta casi 200 segmentos. Y algo que he olvidado decirles es que en quilópoda el número de terguitos o de segmentos siempre es un número impar, ¿no? Jamás va a ser un número par. Si encontramos un ejemplar con un número par, significa un problema de desarrollo. La taxonomía de Geofilomorfa es de las más terribles. Yo, de hecho, no le entro a la... Hay que hacer taxonomía y todo este tipo de cosas. Pero además la variación entre el número de segmentos, entre generaciones, entre sexos, intraespecífico e intrapoblacional es terrible, ¿no? Podemos encontrar variaciones intraespecíficas al orden de 90 segmentos. Es decir, podemos tener ejemplares que tienen 27 segmentos y ejemplares que tienen 29 dentro de la misma especie. Ejemplares que tienen 27 más 90, ¿no?
dentro de la misma especie. Entonces, eso nos complica. Ahora, el número de antenúmeros es constante. Siempre vamos a encontrar 14 antenúmeros en Geophilomorpha y que además son ejemplares completamente ciegos. Y también tienen cuidado parental. Esta es una fotografía de un ejemplar que logré encontrar en Huacá, donde estaba cuidando la puesta de huevos y, bueno, por el disturbio, de pronto los abandonó allí, tristemente, ¿no? Los encontramos también en cualquier parte, ¿no? En zonas, en lugares húmedos, microhábitats húmedos. En México tenemos 8 de las 14 familias, probablemente ya tenemos una más también registrada, alrededor de 60 géneros de los 180 que se conocen a nivel mundial, y el número de especies realmente no se tiene un dato exacto como tal, ¿no? Y este grupo de Geophilomorpha tiene una distribución muy amplia, pero tanto latitudinal como altitudinalmente, ¿no? Se han encontrado desde el nivel del mar hasta los Andes y en las partes subaltas de los Himalayas. Bien, aquí algunos números, ¿no? En México tenemos 11 géneros endémicos y 59 especies como tal. Seguramente seguirán saliendo muchas más conforme sigamos conociendo al grupo. Y aquí los números otra vez por estado, y vean, insisto, en Michoacán no, realmente esto no representa allí, ¿no? Seguramente en sus colecciones de salidas de campo y demás, seguro estoy que han encontrado cualquier cantidad de cosas que tendrían que ser trabajadas. Todavía el trabajo que se ha hecho, que el último artículo donde se describió una especie por Fabio Cupulo, el colega que les presenté hace un momento, en el 2014, ¿no? A partir de una colecta de Nuevo León, de un ejemplar que se encontró por allí en una colección, un ejemplar que había sido colectado ya tenía un buen rato y no había sido trabajado, ¿no? Como les decía, presentan la cuidado parental de estos geofilomorfos, y el último grupo, se los muestro rápidamente, el que no ocurre aquí en México, pero que sí ocurre en Oceanía, en Tasmania y Nueva Zelanda, son los países donde se ha conseguido este grupo. Solamente hay, nos dicen que en realidad son 2 especies, pero bueno, por ahí están en el debate con eso. Como les decía, aunque no tenemos certeza al 100% de las relaciones entre las 4 clases, sí tenemos certeza de que el grupo Myriapoda como tal es monofilético y que cada clase es monofilética también, ¿no? Es decir, al interior de Chilopoda, ninguna duda en que es un grupo natural, es un grupo monofilético. Bien. Es el del que yo conozco un poco más, es el que me he dedicado, digamos, más intensamente, y es el grupo de los diplópodos, que tienen una importancia ecológica bastante importante, puesto que son formadores de suelo como tal, de lo que espero nos dé tiempo y hablemos un poquito más adelante, ¿no? De diplópoda están distribuidos a nivel mundial, y actualmente se tiene el registro de poco más de 15.000 especies descritas, 15.500 especies descritas, y estos son el resto de los órdenes. Actualmente también conocemos 16 órdenes. En nuestro país hay solamente registro de 14 de los 16 órdenes, y curiosamente el único país que tiene los 16 órdenes registrados o reportados es Sumatra, ¿no? Un país pequeñito, y allí sí se han encontrado estos 16 órdenes. Bien, las características diagnósticas, o la principal, con la fusión de segmentos. Por eso hace rato les decía yo que tenemos que hablar de diplosegmentos, ¿no? A partir del quinto, sexto en el cuerpo ya se presentan fusionados con los 2 pares de patas, y dividido, que conocemos un metazona, la parte posterior, y un prosona, la parte anterior de los mismos. Otra característica conspicua de los diplópodos, o diagnóstica más que conspicua, es 4 conos sensoriales en el último antenómero, o en el antenómero más distal en las antenas, principalmente 4, pero también en los otros segmentos podemos encontrar cualquier cantidad de conos sensoriales. Todas estas microestructuras
a la percepción de la información del entorno donde ellos habitan. Y otra de las características, otra sinapomorfía, es que los espermatozoides en diplópoda no presentan la famosa colita, ¿no?, que normalmente se observa en los espermatozoides del resto de los animales. Aquí tenemos de Sínfila, por ejemplo, que tiene una colita muy conspicua. Acá en Quilópoda es muy pequeña, pero sí existe. Y en Paurópoda observamos esto casi como un tridente, pero sí se observa ese pequeño flagelo, ¿no?, a diferencia del resto en Diplópoda, que no lo presenta. En Diplópoda, históricamente también sabemos que la primera especie fue descrita ya por 1800 y tantos en nuestro país, prácticamente, si no mal recuerdo, en el mismo año que se describió la de Quilópoda. Y la historia de los investigadores en México pues también es muy vasta, ¿no? Principalmente alemanes, norteamericanos, que han estado trabajando por acá. Estos tres investigadores, Adams, Chamberlain y Verhoef, tienen la friolera de 3,000 especies descritas. Muchas de ellas, por supuesto, sí están en revisión, muchas se han sinonimizado, sobre todo algunas propuestas por Chamberlain por allí. No, eso no demerita todo el trabajo que ya han hecho, ¿no? Pocock, un investigador inglés, fue o es de los más importantes, puesto que por allí seguramente ustedes ya habrán ojeado esta obra monumental conocida como Biología Central y Americana, donde hay tomos de lo que se les ocurra, desde plantas, minerales, incluso cualquier cantidad de grupos de animales, dedicado a los quilópodos y diplópodos, que escribió este investigador entre 1902, si no me recuerdo, y 1910, ¿no? Y allí ya nos muestra muchos esquemas que actualmente son válidos para la taxonomía de familias, de géneros e incluso algunos a nivel de especies. Ya en esta obra, él compila 150 especies para nuestro país, y de esas 50 describió un buen número de ellos, y fueron publicados en ese tomo, ¿no? Aquí les presento otros 3 más. Yo tuve la suerte de conocer a los 3. Desafortunadamente, Richard Hoffman y Shelley ya han fallecido. Sin embargo, Bill Scher sigue activo, sigue trabajando muy fuertemente en la taxonomía y el conocimiento de los diplópodos. Otro investigador, Loomis, también en el 68, presentó este checklist, donde compiló todas las especies para Centroamérica y para nuestro país, donde ya acumulaba 400 especies para esta región, ¿no?, cada vez más. Y Richard Hoffman publicó por allí en el 99 este checklist también para Norteamérica, desde Canadá hasta Panamá. Perdón, y también incluye lo que se conoce para el Caribe, las islas del Caribe, sobre todo para las islas principales, ¿no?, las grandes Antillas. Y bueno, además de este checklist y de otros libros más para la fauna de África, publicó por ahí 50 o más artículos que tienen que ver con la descripción de la fauna del Neotrópico, principalmente, de Brasil y México, ¿no? La clasificación actual es básicamente la que él propone en el 79, en esta obra que está aquí. Entonces, todos al estudio de los diplópodos tenemos sí o sí que tener Scher, que les digo todavía sigue con nosotros. Tiene también cualquier cantidad de publicaciones y ha descrito alrededor de 45 especies, 50 más o menos, para nuestro estado, principalmente de la fauna de cuevas. La filogenia de diplópoda pues tampoco está en discusión, ¿no? Esta es biocida como un grupo natural. Sin embargo, si nos vamos a los datos morfológicos, pues ya tenemos una buena representación de ellos, pero en cuanto a los datos moleculares todavía hay 2 órdenes por ahí de los cuales no se obtienen. Bueno, en realidad uno, ya el otro logramos colectarlo aquí en México y está en proceso de generación de datos moleculares, de transcriptomas y ese tipo de información para ver cómo está relacionado con el resto de los diplópodos. Filogenia, aquí tenemos al grupo externo, al grupo con el que se enraiza la filogenia de todos los órdenes, los 16 órdenes de diplópoda. En
en un rectángulo oscuro tenemos a Esferotérida y Sifonoclíptida, son los dos órdenes que no en nuestro país, están principalmente Esferotérida en Madagascar, la India y algunos países de Oceanía, y Sifonoclíptida por ahora también solamente en Sumatra y algunos territorios de por allí alrededor, ¿no? Entonces, taxonómicamente, la clase Diplópoda se ha dividido en tres grandes grupos. Penicillata, que solamente comprende al orden Polixénida, que vamos a ver más adelante. Pentazonia, que corresponde o que engloba a estos tres órdenes, Glomérida, Glomeridesmida y Esferotérida. Y el resto, que conforma el grupo de los Helmintomorpha, ¿no? Helmintomorpha porque con forma de gusano o alargado, y a partir de allí los bautizaron con este nombre. Muy bien. Entonces, Penicillata solamente engloba a Polixénida, son organismos muy particulares, los podemos ver a simple vista, sobre todo cuando andamos colectando por ahí, observando musgo debajo de las... Podemos ver a estos ejemplares que luego los podemos confundir con algunas larvas, ¿no? Pero son muy blanditos, si ya los observamos al microscopio, pues nos damos cuenta de que para nada son larvas, sino son ejemplares pertenecientes a la clase Diplópoda como tal. Conocemos cuatro, perdón, a nivel mundial. Algunos presentan ocelos, como este que está aquí, algunos son completamente ciegos. La característica es que el cuerpo está cubierto completamente de cerdas, ¿no? Y al final, en la parte posterior, presentan un mechón muy, muy grueso de ellas, ¿no? Esta es la distribución para Polixénida, si ven es algo fragmentada en algunos puntos, pero esto, yo insisto, es el efecto del poco estudio que hay del grupo como tal, o poco, cada vez, hay que decirlo, cada vez hay más interesados en el grupo. El siguiente grupo, o la siguiente división es la de Pentazonia. Las especies que están dentro de Pentazonia, todas se caracterizan porque todas se pueden defender formando una esfera, pero además presentan toras, están ubicadas, digamos, en la parte posterior del cuerpo. Son los dos últimos pares de patas que están modificados en lo que algunos estudiosos denominan como claspers, estas pinzas que están aquí, ¿no? Entonces, un par de patas se modifica en pinzas en el macho, y el otro par de patas se modifica en los órganos que transmiten los espermatozoides a las hembras. Pero ojo, estos son progoneados, entonces significa que los poros genitales de los machos no están en la parte posterior, sino están en la parte anterior del cuerpo. Están ubicados posteriores al segundo par de patas, muy cerca de las coxas del segundo par de patas. Entonces lo que estos hacen es hacerse rosquita con estas estructuras, obtienen la carga espermática de los poros genitales de los machos y posteriormente los transfieren a las hembras. Aquí tenemos Esferotérida, ¿no? Con algunas de sus características. La distribución que les decía es un grupo que está solamente hacia esta parte en Sudáfrica, Madagascar, la India, estos países por aquí, Tailandia, Sumatra, etcétera, y esta parte de Nueva Zelanda y de Australia. El siguiente grupo de Pentazonia es Glomérida, estos sí los tenemos con nosotros. Hay algunas especies descritas para el país. Grupo también muy poco estudiado, al grado de que todavía por ahí apenas, bueno, aquí dice que no hay filogenias, pero por ahí apenas acaba de ser publicada una por un colega alemán. Y esta es la distribución. Esta fotografía que les presento aquí, al parecer es una especie nueva, son ejemplares muy raros porque normalmente los médidos son de color oscuro. Estamos aquí en Hidalgo, con este color bastante llamativo, son de bosques de pino, y vean la distribución también bastante fragmentada como tal. Y el tercer orden es el de Glomeridesmida, que no hacen una esfera perfecta, pero sí se enrollan, ¿no? Son un poquito más alargados, tienen un número mayor de segmentos, los anteriores andan en el orden de los 13 segmentos, este tiene hasta 22. De esto es muy curioso
nada más mundial, es decir, uno de cada familia especie, la situación taxonómica es un caos, porque la mayoría de las especies tienen que ver con la coloración. Sin embargo, aquí en México hemos demostrado que en una misma población podemos tener hasta 5 o 6 patrones de coloración. Entonces, bueno, un grupo ahí que presenta oportunidades de estudio. La distribución también es bastante rara, ¿no? En el neotrópico y luego hacia esta parte de Oceanía, también muy tropical. Bien, el último grupo es el de los helmintomorfos, organismos muy alargados, con cualquier cantidad de formas, algunos muy aplanados, otros cilíndrica, etcétera, ¿no? Una de las características o la característica principal por la cual nosotros podemos identificar a los helmintomorfa es diferencia de Pentazonia, que tiene claspers. Estos tienen modificadas algunas patas, puede ser los 2 pares o un solo par de patas del séptimo segmento. En esta gráfica o en este esquema que tenemos aquí a la derecha vemos patitas en color oscuro, ¿no? Completamente oscuro. Esas están representando a las patas que son las que participan de manera activa en la transferencia espermática hacia las hembras. Y si ven, tenemos que en algunos casos es el primer par, y en algunos casos es el segundo par, en algunos casos son internos, y en algunos casos son completamente externos. Entonces tenemos allí una variación también muy interesante. Pero también hay una variación muy importante en cuanto a la morfología de los gonópodos. De que taxonómicamente, a nivel de especie, esa es la estructura que juega el papel principal para identificar especies o para discretizar entre las especies. Más diverso de Diplópoda, la familia más diversa es el de los polidésmidos, el cual tiene más de 5.000 especies ya descritas y 31 familias. La última familia se acaba de escribir hace pocos años, una familia muy rara de Brasil, y vino a romper el esquema que decía en los libros, donde Polidésmida presentaba entre 19 y 21 segmentos. La vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Polidésmida presenta también una gran diversidad en cuanto a coloración, en cuanto a las formas de los terguitos, proyecciones que a veces se presentan, a este le llaman de Tailandia, y nos encontramos cualquier cantidad de coloración y demás. En Polidésmida, el gonópodo funcional es el primero en el séptimo par de patas. Ese par de patas está completamente modificado para la transferencia espermática. Como les decía, no son genitales porque no están asociados a las gónadas. Las gónadas están asociados a un orificio que se encuentra en el segundo par de patas detrás de las coxas. Por tanto, el gonópodo tiene que ser, digamos, dirigido, ¿no? Se hace una rosquita, se dirige hacia esta parte aquí, la carga espermática, y luego la transfiere hacia las hembras. Esta es la familia muy rara que se descubrió hace 4 años en Brasil, de Polidésmida. Yo honestamente tengo todavía algunas dudas por allí, pero no he tenido la oportunidad de revisar ejemplares. Pero bueno, digamos que si lo describió Scher es bastante confiable, absolutamente confiable. Hay algunas características que yo por allí quisiera ver, pero bueno, cuando se tenga la oportunidad. Pero este llega a tener hasta 30 terguitos, ¿no? Demasiado, son muy largos. Familia endémica por ahora para Brasil. Todos los polidésmidos son griegos, a pesar de su diversidad. Es un grupo donde poco se ha hecho desde el punto de vista filogenético. Hay algunos trabajos todavía por ahí publicados, y este orden presenta, digamos, una distribución más o menos homogénea a nivel mundial. Otro de los órdenes es Espirobólida. Vean la característica, a diferencia de Polidésmida, donde son planos del dorso. Estos son completamente cilíndricos, también presentan cualquier cantidad de diferencias o de variación en la coloración. En México tenemos de los ejemplares más grandes, en Chiapas está Magnificus, ejemplares
que llegan a medir hasta 18 centímetros de longitud, son muy grandes, ¿no? Una de las características principales para diferenciar a Spirobolida de otros grupos con la misma característica cilíndrica es esta cicatriz que presentan en la parte frontal de la cabeza, ¿no? En el clípeo y la parte frontal de la cápsula cefálica. A diferencia de, por ejemplo, que presenta una cicatriz aquí arriba, pero después es completamente lisa, igual que en otro grupo que se llama Spirostreptida. Aquí les presento la distribución del orden Spirobolida. Y Spirostreptida, ya cuando tenemos el ojo entrenado, pues vemos que es un poco más alargado, más delgados, y etcétera, pero de pronto también nos podemos confundir bastante en campo. También pueden presentar variación en cuanto a la coloración, pero hay otros también espectaculares, por lo menos a mí me encantan, estos oscurísimos. En Chiapas tenemos unos muy, muy oscuros, y este año una colega de Tailandia describió unas especies nuevas de Spirostreptida, y son idénticos, ¿no? En cuanto a oración, y parece que incluso hasta en la longitud que presenta. En Spirostreptida encontramos a los ejemplares largos que hay en Diplópoda, llegan a medir hasta 30 centímetros de longitud, y es la especie Archispirostreptus gigas que ocurre en África, en la parte sur. Y aquí les muestro a probablemente ustedes ya no conocieron estas monedas, son muy jóvenes, sus profesoras no, yo sé que sí las conocieron, ¿no? Y aquí les presento un ejemplar macho adulto de Polydesmida. Vean el tamaño que tiene, 5 milímetros, y si comparamos con este enorme de 30 centímetros, pues ahí también se viene un montón de preguntas. ¿Por qué esta variación en tamaño de grupo mono, ¿no? Entonces, allí también hay para investigar sobre de qué va la parte evolutiva en cuanto a la variación en tamaño. Este ejemplar que está aquí con mi mano es el ejemplar oscuro que les decía de Chiapas, de una localidad que se llama Sierra Morena, lugar espectacular allí de bosque de encino y pino. Este ejemplar que está aquí también es de allí de Sierra Morena, o sea, de que sea una variación intraespecífica o intrapoblacional, pero bueno, todavía no hemos terminado de analizar a estos ejemplares. Y vean la distribución, también es bastante homogénea, digamos, entre los trópicos principalmente, ¿no? Igual que los anteriores. Este otro grupo es interesante porque en México tenemos una sola familia, que es la familia Parayulidae, y el resto son árticos, completamente árticos. Ahora, la familia que tenemos en México, aquí les muestro a este ejemplar. De hecho, este ejemplar es de allá de Michoacán, lo fotografiamos cuando estuve allá hace 8 o 10 años. Esta familia que ocurre en México y que por eso la distribución viene hacia acá, hasta el sur, hasta Guatemala. Las especies de esta familia tenemos en el neotrópico, digamos, o en la parte neotropical, solamente las encontramos en bosques templados por arriba de los 1600 metros. Muy interesante esa distribución, que de pronto nos puede hablar ahí de aquella, los refugios pleistocénicos y demás, ¿no? Y los machos se caracterizan porque el segundo par muy, muy ensanchados, si lo ven aquí, segundo par de patitas, y son muy, muy robustos en los machos, ¿no? No se observa esta del par. Otro grupo terriblemente variable y también muy complicado en cuanto a la taxonomía es el de los cordeumátidos. En cordeumátidos, estas formas aplanadas que en algún momento podemos confundirlas con los polidésmidos, pero también tenemos este tipo de formas cilíndricos que seguramente si han estado en campo por ahí en su estado, por ahí debajo de las cortezas, entre la hojarasca y demás, ¿no? Y aquí también una de las dolores de cabeza en la taxonomía es esta variación. En algunas familias de Cordeumatida tenemos la modificación del primer par de patas en el séptimo segmento, pero en otro es la modificación del segundo par de patas, y en algunos tenemos la modificación de los dos. En algunos están completamente externos, pero en otros están completamente internos. Entonces, es un reto cuando tenemos ejemplares en laboratorio
y queremos empezar a trabajar con ellos desde el punto de vista taxonómico. La distribución también es terrible, ¿no? Si vemos básicamente por arriba de la franja tropical y por abajo, aunque en esta parte de Oceanía sí son netamente tropicales también. Entonces, un grupo también muy interesante que ver. Los favoritos también, el de los platidésmidos, son completamente planchados, diría yo, completamente planos. Tienen cualquier cantidad de patrones de coloración y de formas. Vean, aquí tenemos franjas longitudinales. Longitudinales presentan como triángulos, ¿no? Y en algunos casos tenemos algunos que presentan rectángulos también. Y también tenemos coloraciones distintas. Hay algunos rosados, como los de esta familia Andrognathidae, de los que para México se conocían as una especie en el norte, otras especies más ya hacia, en Hidalgo, en San Luis Potosí y en Nuevo León, pero también asociados estos a bosques templados. Sin embargo, estos otros, los más planos, de la familia Platidésmidae, esos los encontramos tanto en bosques templados como tropical, ¿no? Aquí la pasada de la taxonomía de este grupo es que los gonópodos, que les decía ya hace un momento, que son los que se utilizan para discretizar entre especies, son muy similares, entonces sí es un dolor de cabeza taxonómicamente hablando, ¿no? La distribución también es muy salpicada, muy fragmentada, lo cual también nos lleva a algunas preguntas biogeográficas ahí interesantes. Ahora, también es interesante porque es de los pocos órdenes donde hemos encontrado cuidado parental. En la familia Platidésmidae, las que hemos encontrado cuidando la puesta de huevos son machos. Y en la familia Andrognathidae es indistinto. Podemos encontrar machos o podemos encontrar hembras. En este caso, estos dos ejemplares, hembras, y por ahora yo no he encontrado ningún macho de esta familia cuidando la puesta de huevos. Este otro grupo es también sumamente interesante. Solamente 3 colectas. Unas hechas hace muchos años, la más nueva que se conocía en México data de 1970 más o menos, pero afortunadamente en el 2018 logramos colectar unos ejemplares en el estado de Veracruz. De esos ejemplares es donde ahora se está trabajando la parte, digamos, de obtención de datos moleculares. Es una sola familia, un solo género y sospechamos que de pronto puede haber 2 especies. ¿Por qué? Pues porque su distribución es interesante, vean, tenemos estos puntos en esta parte del mundo. Ella es la que trata de ubicar a la región de los Tuxtlas en Veracruz, y este otro círculo es de colectas hechas en Guatemala. Entonces, biogeográficamente podríamos pensar en 2 especies totalmente distintas. Los últimos descubrimientos tienen que ver con ejemplares en ámbar, en este país, ¿no? En ámbar de estos países, de Burma, y esta fotografía es hecha con una tecnología que se llama, son microscopios que utilizan rayos X, si no mal recuerdo, y logran reconstruir a los ejemplares completamente, ¿no? A este fósil le calcularon alrededor de 100 millones de años. Entonces, por allí concuerda el asunto de cuando teníamos a Pangea completamente, ¿no? Todo el gran continente. Por aquí estaría México, y por acá andaría esta zona de Tailandia, el otro país, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita el nombre, perdón, pero esta isla, Sumatra y demás, donde se han encontrado estos ejemplares, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una reconstrucción de cómo estarían ubicados los países como los conocemos actualmente, si tuviésemos a Pangea todavía, ¿no? Entonces tenemos aquí a México, y acá tenemos a Myanmar, etcétera, ¿no? Entonces, estos ejemplares o este orden tiene esta distribución bien disímil, ¿no? Ahí con cualquier cantidad de preguntas que podamos hacer de biogeografía. Y en México también, ¿no? Las colectas que tenemos son de Chiapas, Guatemala, y la última fue en los Tuxtlas. Entonces,
unos ejemplares muy difíciles de colectar, unas raíces muy pequeñas, muy finas, y aquí tenemos a este ejemplar, no miden más de 1 centímetro de longitud y 1 milímetro cuando mucho de diámetro, ¿no? Muy difíciles de encontrar. Siphonophoridea también son un grupo muy interesante, con modificaciones de la cápsula cefálica y de las estructuras bucales, ¿no? Son modificaciones en forma de picos, muy interesantes. Los gonópodos son también muy similares en las especies y es muy complicado diferenciarlos. A nivel de familias, tenemos una familia Sipholinidae que tiene la modificación, digamos, muy suave en la cabeza, pero Siphonophoridae sí tiene esta modificación muy prolongada, ¿no? Muy alargado el sifón como tal, la modificación de las. En este orden se presentan los ejemplares que tienen el mayor número de patas dentro del Myriapodos. Son 750 patitas, 375 pares de patas, y lo interesante es que no son ejemplares muy largos, los más largos andan en el orden de 4 centímetros de longitud, ¿no? Imagínense la situación para contarles las patas. Su distribución también es bastante fragmentada y todavía también, por supuesto, la interrogación es del porqué de esta distribución. Este otro orden es el de los estemiúlidos, o conocemos más bien ejemplares incrustados en ámbar o embebidos en ámbar, y también tienen una taxonomía muy terrible porque en algunas especies, o en la mayoría de las especies tenemos 2 ocelos, pero en otras tenemos un solo ocelo, y también se conoce un género de la parte de Tailandia por allá, que son completamente ciegos, son ejemplares que fueron colectados, pero también muy simples y muy similares, entonces también son una piedra en el zapato desde el punto de vista taxonómico. Aquí les muestro al ejemplar que se encontró en Chiapas y que describieron unos colegas de paleontología, y ellos proponen que es un género distinto porque según ellos describen tres ocelos en el ejemplar. Yo aquí podría pensar que sí, pero no estoy tan seguro. En fin, la propuesta está, la publicación es digamos, una propuesta válida desde el punto de vista del Código de Nomenclatura Zoológica. La distribución también muy fragmentada hacia los trópicos principalmente, pero hacia los tropical no tenemos prácticamente mucho, ¿no? Y este otro, Calipodida, también tiene una distribución muy particular en México. Las pocas especies conocidas están principalmente en el norte, colindando con Estados Unidos, y la principal característica es que tienen crestas, ¿no? Describiendo crestas longitudinales, ¿no? El cuerpo, muy interesantes, porque también la distribución, les decía, en México es al norte, y después no tenemos nada en todo el país, sino hasta unas cuevas en Oaxaca, como que está representado con este punto rojo aquí, ¿no? Entonces, pues sí, desde el punto de vista biogeográfico, es un orden. Bueno, a las estructuras para la reproducción, tenemos los gonópodos, que son estos que están aquí. Este es un macho de un espirobólido, y los que están asociados directamente a gónadas son unas estructuras que conocemos como penes. Aquí les muestro una fotografía magnificada de un polidésmido, y si ven, están asociados a las coxas, ¿no? Del segundo par de patas, ubicados en esta sección más o menos, cuando no se proyectan de las coxas del segundo par de patas, los encontramos en unos orificios muy pequeños detrás de ellos. Podemos confundir esto que está aquí, que son proyecciones de las coxas, sin nada que ver con ello, ¿no? Hembras, imaginen que este ejemplar es una hembra. En las hembras también tenemos las vulvas, también colocadas o asociadas al segundo par de patas. Entonces, es por ello que los consideramos como progoneados, porque tienen los orificios genitales en la parte anterior del cuerpo. La fecundación es directa, el macho se aparea con la hembra,
excepción de un orden que vamos a ver antes, ¿no? Aquí están los gonópodos que se insertan en los poros genitales de la hembra, insisto, ubicados en el segundo, asociados al segundo par de patas o cercanos a ellos. Aquí más imágenes de apareamiento y demás. Este orden es muy particular de los polixenidos que les decía, puesto que la fecundación no es, digamos, no hay un apareamiento directo, ¿no? El macho nunca conoce a la hembra, va a dejar estos hilos de seda con una señal química en la hojarasca o en la superficie del bosque o de donde vivan, y va a dar los espermatóforos en otro paquetito de hilos de seda. Entonces la hembra en su deambular va a encontrar a esta seda con la señal química, ella detecta que se trata de los espermatóforos del macho, la va a seguir hasta que encuentre los espermatóforos y ella misma los va a introducir en sus poros genitales, ¿no? El desarrollo es anamórfico en diplópodos, salen del huevo, eclosionan del huevo con un número mínimo de pares de patas, 3 a 5, y el mismo número de segmentos, y conforme van mudando, van ganando segmentos y patas, y por supuesto también tamaño. En cuanto a un espirovólido, y vean cómo está mudando prácticamente, ¿no? Pero que ellos sí construyen algunas cápsulas. Los individuos construyen estas cápsulas con regurgitaciones y con excremento. Entonces la van formando, aquí vean, la van formando, la van cerrando, ellos quedan en la parte interna, y allí pasan alrededor, en este caso estos ejemplares pasaron más o menos 2 semanas, a las 2 semanas perforan otra vez esta cápsula y emergen ya con los segmentos que han ido adicionando al cuerpo, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que llegan al estado adulto. De tiempo yo ya me emocioné y me encarreré y no pregunté, ya creo que me pasé 40 minutos, ¿no? Pues los jóvenes están interesados, puede seguir, yo creo. Sí, me faltan como 15 minutos tal vez, cuando mucho. Muy bien, ¿dónde los encontramos? Pues prácticamente en cualquier ambiente, ¿no? Matorrales, como los que están aquí, ambientes muy secos. El libro de texto nos dice que los diplópodos están asociados a la humedad, están asociados a humedad y a ambientes secos, que los paurópodos y sínfilos ambientes muy húmedos, pero lo que hemos estado encontrando conforme seguimos explorando es que los podemos encontrar prácticamente a las 4 clases, tanto en ambientes húmedos como en ambientes secos, ¿no? Entonces, los encontramos también en ambientes riparios. Ahí hemos hecho descubrimientos muy interesantes también. Bosques templados, esto es un bosque en encinos, tristemente forestado, en las selvas tropicales como estas, ¿no? Y en cuevas también los hemos encontrado. Pues si han leído artículos de Gonzalo Guilveda, aquí se los presento, es este compa que está aquí. Por ahí tuve la suerte de ir con él a unas cuevas y hacer unas exploraciones, tipo que ha descrito cualquier cantidad de especies de quilópodos, de onicóforos y de varios invertebrados. Con Greg Hegel, como acá hay un libro sobre el árbol de la vida de los invertebrados, muy interesante. Si tienen chance de conseguirlo, adquiéranlo, es muy ameno, se lee muy fácil y con información muy interesante. Y a nivel de microambiente, ¿no? Los podemos encontrar, como describo aquí en este esquema, ¿no? Debajo de los troncos, dentro de los troncos podridos, en algunas bromelias, en los tanques de las bromelias también los conseguimos, en el dosel, debajo de las rocas, en la hojarasca, dentro del suelo. Yo en mi tesis de licenciatura solo escarbé hasta 30 centímetros, pero hay registros de colectas a más de 50 centímetros de profundidad. La profundidad donde ellos lleguen va a depender de las condiciones de humedad del estrato, ¿no? Del suelo en todo caso. Bien, en cuanto a las interacciones, pues tienen todos los depredadores, son los quilópodos, ¿no? Pero a la mayoría de ellos se los comen otros organismos. Entonces, como este mamífero que está aquí, que se va a un espirovólido, ¿no? Es muy interesante porque estos tienen
como vamos a ver más adelante, tienen también glándulas con ácido cianhídrico principalmente. Y entonces eso es perjudicial para algunos depredadores, por tanto, primero tal estrés que los ejemplares prácticamente botan todo el veneno y entonces es cuando ellos se los pueden comer. Vamos a ver si se ve un video cortito más adelante. Bien, también hay hormigas que los depredan, ¿no? Y les dan un trato muy particular, también tratando de evitar veneno hasta que logran matarlos y posteriormente se van introduciendo en el cuerpo dentro del anillo para ir comiendo todo el tejido blando, ¿no? También hay unos hemípteros, chinches, que depredan a los diplópodos principalmente. De estos tenemos algunos casos en la península de Yucatán. Si ustedes logran ver este fenómeno en campo, considérense afortunados. Es muy raro ver esta interacción entre chinches y diplópodos. De hecho, yo solo la he visto una sola vez. Algunos arácnidos también, por supuesto, ¿no? Son depredadores, diplópodos principalmente. Hay por ahí algunos videos en YouTube de, no sé, con unas tarántulas, por ejemplo, también. Y aquí en el estado de Veracruz, en el estado de Hidalgo, perdón, un estudiante de maestría trabajó con estos ejemplares de la familia Histodesmidae, y estos son depredados por estos coleópteros que son neoténicas, las hembras, ¿no? Nunca pasan de este estadio de forma de larva. Y ellas lo que hacen es que le buscan, a ver si literalmente la garganta, ¿no? Se le van a la yugular a los diplópodos, los decapitan y a partir de allí se meten al cuerpo y empiezan a chuparle todos los jugos, ¿no? Una relación ahí que ya ha sido también reportada posterior a este artículo, fue reportada un par de veces más y es muy interesante poderlos ver en campo. Bien, se descubrió que en algunas poblaciones de Madagascar, de estos mamíferos, ¿no? Moore observó que ellos de alguna manera los están aprovechando tanto para combatir ectoparásitos como para llegar a un estado pues de éxtasis, ¿no? Parece ser que las sustancias que tienen estos diplópodos drogan a los lemures. A ver si se ve este video de 2 minutos, cuando mucho, a ver si lo logramos ver, y si no, bueno, lo pueden ver en YouTube. Ahí va. Me dicen si se ve, y si no, que abre la pantalla. No, doctor, no se ve. No se ve. Ok. Entonces, perdí. Búsquenlo en YouTube, ahí sí se ve la pantalla de los lemures, ¿verdad? De la presentación que estaba yo siguiendo. Sí, sí se ve. Ok, búsquenlo le mando la liga a Isaac, y para que los puedan ver. Es súper interesante cómo estos lemures le dan cierto tratamiento para estresarlos y luego aprovechan las sustancias que estos individuos están dando, ¿no? Entonces, bueno, también los depredadores como los quilópodos, ¿no? Que se alimentan de murciélagos en las cuevas, algunas serpientes, perdón, algunas serpientes que han sido sacrificadas, de pronto se les ha encontrado dentro, que se las han comido. Algunos aves también depredan, por supuesto, tanto a quilópodos como a diplópodos, así como los murciélagos. Algunos murciélagos se comen de quilópodos. Y bueno, en cuanto a la parte antropológica, también tienen cierta importancia, han sido digamos, desde las antiguas, ¿no? Esta imagen es de un sitio muy bonito, muy interesante, ahí en el terruño del doctor Isaac, en Chiapas. Es de Sierra de la Cima de las Cotorras.
Esta imagen está sobre las rocas y se logró tomar la fotografía. Vean, por aquí hay algo que yo supongo que es un quilópodo, no sé si alcancen a apreciarlo. También por allí en unas vasijas de origen supuestamente azteca, esta vasija está en el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, de una escolopendra, o lo que identificamos como una escolopendra. Aquí está todo digamos, el dibujo más desarrollado del cuerpo completo. Algunas deidades también de origen teotihuacán, azteca, también representan a lo que consideramos que es una escolopendra, ¿no? Surgiendo por la boca de esta representación. Como alimento, ya saben que los chinos se comen todo. En esa parte del mundo también colectan escolopendras y son consideradas como un manjar, ¿no? Yo no sé qué les comen porque prácticamente no tienen nada dentro, pero bueno, no sé a qué sepa. También como medicina, las secan y luego las muelen, ¿no? Se dice por ahí que incluso algunas sustancias las incluyen en estas capsulitas que usan en la medicina homeopática. Así como nosotros metemos los gusanos de maguey o algunos alacranes al tequila o al mezcal, en República Checa, este amigo es de Iván, es de República Checa, nos mostró por ahí en un congreso que hubo allá una botella de un aguardiente, escolopendra al interior, ¿no? De ellos, supuestamente para reforzar el licor o la bebida alcohólica. En África, en Burkina Faso, se ha detectado o se ha descubierto que hay una tribu que utiliza las sustancias que secretan, son del orden Rhizode, de la familia de la orden de los Polidesmida, y también ellos supuestamente utilizan las sustancias para entrar en un estado así como de éxtasis, ¿no? Y al parecer eso lo copiaron de algunos simios que observaban que hacían exactamente lo mismo. En Sudamérica también los monos capuchinos en la parte del Amazonas, entre Brasil, Colombia y Venezuela, también se han descubierto, se han detectado simios capuchinos que utilizan también los derivados de benzoquinonas de los espirólidos, y también supuestamente los usan para combatir ectoparásitos o también para entrar en estados de éxtasis como tal, ¿no? Rápidamente quiero platicarles de esta sección de ecología y conservación. En realidad siempre me gusta hablar de ello porque normalmente este tipo de grupos poco explorados, ¿no? Cuando uno ya como interesado intenta conseguir financiamiento, pues la pregunta que siempre surge es ¿y para qué? ¿No? Los diplópodos han sido poco estudiados al parecer porque no se conocía o no se conoce del todo el papel fundamental que tienen en la formación del suelo. Mismos completamente detritófagos, por tanto todas las heces fecales, ¿no? De todo lo que están consumiendo, de toda esa materia vegetal que están consumiendo, ando al sistema del suelo. El sistema suelo fue estudiado desde el punto de vista biológico. Creo que la mayor cantidad de estudios tiene que ver con la parte, digamos, agronómica, que por supuesto que es súper importante también, ¿no? Pero dado, digamos, el grado de olvido de la fauna o de la biota edáfica, pues hay una sentencia por ahí, ¿no? Que dice que vivimos a 25 centímetros de la extinción, es decir, esto tiene que ver con que si no conocemos sobre dónde estamos parados, pues posiblemente si lo destruimos, si el suelo se destruye, nos vamos todos, ¿no? Todos, porque si ustedes recuerdan entonces todo esto que conocemos en los ciclos biogeoquímicos, no hay un ciclo biogeoquímico donde no esté involucrada la biota edáfica. Y en la biota edáfica tenemos desde bacterias, protozoarios, artrópodos, vertebrados, etcétera, ¿no? Si nosotros eliminamos o extinguimos a la biota del suelo, pues me parece que con ello se vayan a ir los ciclos biogeoquímicos y con ello nos vamos a ir una buena parte de los habitantes de este planeta. Incluso yo pienso que es mi punto de vista, ¿no? Mi opinión, que deberíamos estar más interesados en el estudio del sistema suelo
más preocupados incluso que el famoso cambio climático. Probablemente el cambio climático va a ser, aunque ya está siendo muy rápido, oportunidad a muchas especies de adaptarse. Pero si extinguimos la biota edáfica, yo creo que no vamos a aguantar mucho tiempo. Solamente piensen en qué es lo que desayunaron hoy, lo que ya comieron o vayan a comer, y piensen qué de eso que se están comiendo producciones en sistemas donde el suelo está sí o sí involucrado para que es comer esos productos. En la biota edáfica están involucrados todos estos grupos haciendo cualquier cantidad de trabajo y aportación, puesto que nosotros hemos estado allí palos a estos sistemas y llevándolos a la extinción, ¿no? Antes que conocí es que en México no hay propuestas de los, ¿cómo le llaman a esto? Las propuestas de planes de manejo de las áreas de reserva. Encontré una donde por allí menciona el estudio de la fauna edáfica y tal, pero como que no hay una declaración directa del por qué tenemos que trabajar, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en esto de la biota edáfica? Pues porque los miriápodos son netamente edáficos, ¿no? Hay un porcentaje ínfimo viviendo en el dosel y demás, pero básicamente todos están viviendo dentro del suelo y están aportando, sobre todo los diplópodos, están aportando a la formación, a la nutrición y a la fertilización de los suelos, ¿no? De donde nosotros dependemos. Y bueno, hay cualquier cantidad de información ya aquí generada en México, pero en general, a nivel mundial, cuando en la literatura buscamos sobre ecología de este grupo, o de estos grupos, prácticamente no tenemos nada. En este libro, que es el último libro publicado hace un par de años a nivel mundial, hay 3 hojitas que hablan sobre la ecología y el papel de los miriápodos y principalmente de los diplópodos en los procesos de descomposición de toda esta materia orgánica que está cayendo al suelo, ¿no? O de esta materia vegetal que muere, cae al suelo, y si no fuera por esta biota, pues simplemente no habría forma por transformarla y que sea productiva, ¿no? En el caso de los diplópodos, pues se ha calculado que consumen al año en selvas de Siancán, en Quintana Roo, 3.7 toneladas por hectárea de hojarasca al año, ¿no? Hasta 15 toneladas por hectárea. Y en algunos bosques templados hasta 30% de esa hojarasca que está muriendo o de esa materia vegetal que está siendo consumida por los diplópodos y por tanto transformada, ¿no? En todos estos procesos que conllevan a la formación del suelo. Al grado de que yo me atreví en un capítulo que tuve oportunidad de escribir allí sobre la ecología de los bosques templados, de los bosques del neotrópico, perdón, a proponerlos ya también como dentro de este concepto de ingenieros del ecosistema, ¿no? De los cuales no podemos prescindir. Entonces, finalmente, ¿cuántas especies conocemos aquí de diplópodos, principalmente en nuestro país? Pocas, ¿no? Y la primera especie descrita para diplópodos también coincide con el año en que fue descrita la primera especie para diplópodos, 1839, distintos autores. En México se descubrieron 2 especies en la misma publicación, se describieron, perdón. Y a partir de allí, en el caso de los diplópodos nada más, a nivel del neotrópico, por ahí me di a la tarea, la talacha de investigar, ¿no?, sobre las especies descritas y cada número de especies descritas para cada una de estas décadas, desde 1750 el año de 1750, por ahí se describió una especie en Brasil, y de allí tenemos hasta el 2019, ¿no?, alrededor de 3.035 especies. Esta línea en rojo punteado no corresponde a ningún modelo, es simplemente el cálculo, digamos, de la tendencia o la graficación de la tendencia, y pues lo que vemos es que ni siquiera la tocamos aquí al final, ¿no? Lo que implica que definitivamente, por lo menos en el neotrópico, tenemos cualquier cantidad de cosas que están ahí afuera, que espero no se extingan más pronto que las conozcamos, para estudiar, descubrir, describir y seguir conociendo parte de la diversidad de este interesante grupo que son los miriápodos.
Y pues bueno, preguntas, si hay preguntas, si tienen tiempo, si no tienen otras clases, las preguntas son bienvenidas. Y nuevamente les agradezco la atención y espero un poco de curiosidad ahí en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián. Muy interesante su plática, como siempre. Sí, yo creo que a lo mejor los chicos están muy interesados. Damos unos minutitos para preguntas. Entonces, no sé si quieran anotarlas ahí en el chat y las leo, o si quieran abrir su micrófono para preguntar. Gracias. A ver, jóvenes. Paulina le pregunta, ¿la familia Scolopendridae tiene órganos de Tomos-Bari? No, los órganos de Tomos-Bari en quilópodos se han encontrado en el orden Litobiomorpha. La familia Scolopendromorpha corresponde a el orden Scolopendromorpha, son distintos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, Isaac. Una pregunta, Julián. Es una pregunta que siempre he hecho esto. Siempre ha habido problemas en la sistemática, en la taxonomía de algunos grupos. Y Miriápoda, en los últimos trabajos lo han definido como subfilum, pero mucho antes estaba como clase. Entonces, ¿cuál es tu percepción al respecto? Sí, y con el que yo estoy de acuerdo es que tendría que ser considerado como un subfilum o por lo menos como una superclase, ¿no? Algo así. De hecho, en este último artículo del que les hablo, hacen por ahí, hay un párrafo sobre esa discusión. Congreso internacional que fue el año pasado, también se hablaba al respecto, ¿no? Y entonces lo que vemos es que también, por ejemplo, si vemos los libros de zoología de invertebrados, a veces nos lo manejan como subfilum,